sería la segunda parte de Puerta a los Demonios. Entonces hemos hablado ya en la primera parte que se nos enseña a no dar lugar al diablo. Por lo tanto, hemos entendido que si se enseña a no dar lugar al diablo, eso significa que hay puertas que pueden dar lugar al diablo o a los demonios. Una de esas puertas son los pecados que ya hemos estudiado, los pecados sociales, los pecados que cometemos contra Dios, pero más que nada los cometemos contra nuestro prójimo. Esos pecados sociales abren la puerta al enemigo, a los demonios. Por lo tanto, no podemos nosotros comportarnos como el mundo se comporta, ¿cierto? No podemos comportarnos como el mundo en nuestras relaciones interpersonales. Tenemos que ser diferentes a lo que es el mundo. No podemos seguir robando, no podemos seguir mintiendo, no podemos seguir maldiciendo, no podemos seguir viviendo en amargura, no podemos seguir odiando y sin perdonar a los demás. Tenemos que aprender a perdonar como Cristo nos perdonó. Así que debemos despojarnos del viejo hombre, porque dice la palabra que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Hay que despojarnos de esta vana manera de vivir, y dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Por lo tanto, somos llamados a vivir una vida nueva. Dice amén. Muy bien. Los pecados sociales contra nuestro prójimo no solamente abren una puerta al enemigo, sino que hemos dicho que contristan al Espíritu Santo, ¿cierto? Contristan al Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestra comunión con el Espíritu Santo es afectada cuando nosotros pecamos contra nuestro prójimo. Pero también hemos visto que los pecados sexuales, es decir, los pecados que cometemos contra Dios y contra nuestro cuerpo, son pecados que también contristan al Espíritu Santo de Dios, pero también abren una puerta al diablo. Y no solamente eso, sino que ponen en riesgo el sello de nuestra redención, ¿cierto? ¿Se recuerda de eso? Es algo que ya hemos nosotros hablado, ¿verdad? Los pecados sexuales contristan el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestra vida y abren puertas a los demonios. Y no solamente contristan al Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestras vidas, sino que ponen en riesgo el sello con el que fuimos sellados para el día de la redención. El sello del Espíritu Santo, dice la Escritura. Ahora, recuerde que la Biblia habla de un sello, ¿cierto? Bueno, decía entonces que es un sello el que ha puesto Dios en nuestros corazones a través del Espíritu Santo para el día de la redención. Entonces, no es un tatuaje, no es una marca, es un sello. ¿Por qué? Porque los tatuajes los pone el hombre para identificar a sus esclavos. La marca la pone la bestia para identificar a los suyos y maldecirlos. Pero el sello lo ponen los reyes, ¿cierto? Por eso el Rey de Reyes, nuestro Dios, nos sella con el sello de su Espíritu Santo para identificar a los que son sus hijos. Gloria al Señor por el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Aplaude si vas a aplaudir al Señor. Gloria a Dios. Entonces, cuidado con los pecados sexuales porque pueden afectar, acuérdate, el sello que Dios ha puesto en tu vida para asegurar tu salvación en el día de la redención.
Por eso la Escritura dice que los pecados sexuales ni aún se deben de mencionar entre nosotros. Efesios capítulo 5, verso 4. Va a usar su Biblia, por favor, porque probablemente no podamos poner esto en pantalla. Pero dice Efesios 5, verso 4 y verso 5: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, pecados sexuales ni aún se nombren entre vosotros, porque las personas que caen en este tipo de pecados o que practican este tipo de pecados no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué no tiene herencia? Ahora, acuérdese que se le está hablando a la iglesia de Éfeso, se le está hablando a creyentes. ¿Y por qué se le está diciendo a creyentes que no se mencione fornicación, que no se mencione toda inmundicia entre ellos? Porque aún entre los creyentes se puede caer nuevamente en este tipo de problemas sexuales. Entonces, cuando un creyente, cuando una persona que ha creído en Jesús vuelve a caer en este tipo de conductas, abre puertas al enemigo y entonces su sello de salvación se ve afectado y puede que esa persona ponga en riesgo su salvación. Por eso dice que ninguna de estas personas tiene de herencia o lugar en el reino de Dios y de Cristo. Así que hay una advertencia muy grande en la palabra para que usted y yo no caigamos, no volvamos a recaer en los pecados de donde nosotros fuimos salvos, de los pecados de donde nosotros fuimos rescatados. Algunos de los que estamos aquí, cuando éramos pecadores, vivíamos en el pecado, vivíamos en la maldad, cometimos esta clase de pecados sexuales, cometimos esta clase de inmundicia, ¿verdad? Y nadie levante la mano, pero eso es así. Dice la Biblia que éramos hijos de ira, éramos hijos por naturaleza igual que los demás. Seguíamos la corriente del mundo, ¿verdad? Igual que los demás. Y cuando seguimos la corriente del mundo, entonces hacemos toda clase de perversión, toda clase de inmundicia, ¿cierto? Pero cuando ya vinimos a Cristo, ojo por favor, necesitamos abandonar completamente esas cosas. Porque si volvemos nosotros a recaer en esas cosas, se abren puertas a los demonios. Y hay una advertencia muy grande en Hebreos capítulo 6, en el versículo 4 en adelante, a aquellos que recaen en este tipo de pecados. Hebreos capítulo 6, verso 4 en adelante dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Oiga, de todo lo que fueron partícipes estas personas. Dice: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque dice: crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole ¿a qué? A vituperio. Verso 7: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe, ¿qué cosa? Bendición de Dios. Déjeme hacer aquí una pausa. Se me está hablando de una clase de tierra. La tierra que es fértil,
pero que produce buenos frutos, dice que esta tierra recibe bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la lluvia cae muchas veces sobre esta tierra. Sabemos por la escritura que la lluvia viene a ser el tipo de la palabra de Dios que es enviada a nuestras vidas. Entonces el Señor envía su palabra una y otra vez a través de sus siervos sobre nuestras vidas, sobre nuestra tierra. ¿Y qué está esperando el Señor? Está esperando que nuestra tierra, tu vida, mi vida, produzca buenos frutos. Y cuando nosotros producimos buenos frutos a través de la palabra que oímos, que creemos y obedecemos, entonces nosotros somos bendecidos y hacemos el mejor negocio de nuestra vida, como te lo acabo de enseñar. Pero cuando nosotros, escúchame bien, no damos los frutos que el Señor está esperando, entonces somos maldecidos. Mira lo que dice el versículo que sigue. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es que, por favor, mucha atención en esto, ¿ok? Porque aquí se me está diciendo que tanto la tierra buena, si lo voy a hacer la expresión así, tanto la tierra buena como la tierra mala, si lo podemos decir así, producen, ¿cierto? Las dos tierras están produciendo, pero una produce buenos frutos y es bendecida, y la otra produce espinas, simplemente abrojos. Y entonces, primero, escúchame bien, el proceso de un cristiano o el proceso de un creyente que recibe palabra y no se convierte en hacedor de la palabra y recae, descuida su salvación, le abre la puerta al enemigo. Lo primero que sucede con esa clase de tierra dice que es reprobada. O sea, no vas a estar aprobando delante del Señor tu vida, tu manera de vivir. Si estás viviendo en la carne, si estás siguiendo los deseos de tus ojos, los deseos de tu vida, los deseos de la vanagloria, primero el Señor te va a reprobar, te va a hacer ver que estás haciendo mal. Es lo que hace un maestro cuando hace un examen con su alumno y ve que el alumno no está estudiando, no está haciendo bien. El maestro le dice: mira, aquí tienes tu examen, tienes 4 de calificación, estás reprobado, estás haciendo mal. Es lo primero que hace el Señor, ¿ok? Te reprueba, te confronta con lo que estás haciendo mal. Pero después dice que después de ser reprobada, dice, está próxima a ser maldecida. Cuidado con esto, porque son versículos que algunas veces se ignoran mucho en las enseñanzas, en las predicaciones. Por eso yo comencé al principio hablándote de la gran responsabilidad de los maestros, ¿verdad? Porque muchas personas o algunos, muy pocos son los que se meten en estos versículos. ¿Sabe por qué? Porque estos versículos no atraen a la gente. Estos versículos como que le roban el gozo a las personas. Estos versículos no venden, estos versículos no producen likes, no se vuelven virales. Pero ¿sabe qué? Son los que más tendrían que volverse virales en la iglesia. Porque se trata de aprender a no recaer, se trata de aprender a no ser reprobados y mucho menos a no ser maldecidos. Porque Dios te va a enfrentar para decirte: estás haciendo mal. Pero si tú sigues produciendo espinos, si tú sigues produciendo abrojos, si tú no entiendes y sigues de terco en tu pecado, dice que el siguiente paso es que estás próximo a que se te maldiga. ¿Cierto? Escúchame bien. Y el tercer paso dice que tu fin será ser quemado. Estamos hablando de una persona que una vez fue iluminada, de una persona que en un tiempo
pudo, por qué no decirlo, experimentar el don celestial, o sea, la salvación de una persona que fue partícipe del Espíritu Santo en su vida porque fue sellado con el poder del Espíritu Santo de Dios, de una persona que recibió la buena palabra de Dios y que también experimentó los poderes del siglo venidero, pero recayó. ¿Me estoy explicando? Recayó y no produjo los frutos que el Señor estaba esperando que produjera. Por lo tanto, amados hermanos, se nos habla de esta gran advertencia. También el mismo escritor de los Hebreos me da otra gran advertencia a aquellos que queramos o quieran, me voy a excluir, pecar voluntariamente. Cuidado por favor con esto. Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 26 en adelante me dice: porque si pecáramos voluntariamente, o sea, con premeditación, con alevosía, digámoslo, y ventaja, que tú estás planeando hacer algo, si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por favor, entendamos que se está hablando de aquel que está pecando, dice ahí, voluntariamente, que está pecando deliberadamente, que ha planeado pecar, que ha planeado cometer un pecado sexual. No se está hablando de aquel que cayó en un error o que cayó a la tentación simplemente. No, se está hablando de alguien que hizo el plan para pecar. Porque hay personas que se ponen de acuerdo para pecar, ¿cierto? ¿Me estoy explicando? Hay personas, hay creyentes que les falta el temor de Dios en su vida y se ponen de acuerdo para pecar. De esa clase de creyentes está hablando aquí. Entonces me dice que para ellos no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. En otras palabras, no podemos volver a crucificar a Jesucristo para derramar su sangre para perdonar el perdón de pecados de ellos. ¿Sí? Escucha bien, Hebreos 10, verso 28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere, ¿qué cosa? Irremisiblemente, o sea, sin compasión. Pero dice el versículo 28: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mire, amado hermano, desde muy joven yo me di cuenta de estos versículos. Siendo líder de jóvenes en mi iglesia en México, leí estos versículos a conciencia y yo dije: Señor, líbrame de pecar deliberadamente. Líbrame, Señor, de recaer nuevamente. Líbrame, Señor, de buscar hacer mi voluntad, de hacer los deseos de mi carne. Líbrame, Señor, porque si el que violaba la ley de Moisés moría irremisiblemente por 2 o 3 testigos, tu palabra me dice que vas a recibir mayor castigo aquel que haga 3 cosas cuando peca deliberadamente. Tenemos que entender que la Biblia me enseña aquí que suceden 3 cosas cuando un creyente peca deliberadamente. Y a veces se nos olvidan estas 3 cosas y la gente por eso peca muy fácil. El cristiano a veces peca muy fácil. Yo te quiero decir que no es tan fácil. Dice la Biblia que aquel que peca pisotea al Hijo de Dios. Número 1. Segundo, tiene por inmunda la sangre del pacto. Fíjate. Y tercero,
haces afrenta o avergüenzas al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo de Dios con el que fuiste sellado. ¿Te das cuenta las consecuencias terribles de pecar deliberadamente después de haber conocido la verdad? Después de haber venido a ser salvos, después de haber venido a ser limpios. ¿Te das cuenta que tenemos que vivir en santidad? Amén. Sí, yo nunca quiero pisotear al Hijo de Dios. Si Él dio su vida en la cruz del Calvario para salvarme a mí de mis pecados, no lo quiero pisotear. Mucho menos tengo por inmunda la sangre en la que fui limpio, en la que fui lavado, nunca. Y mucho menos quiero avergonzar al Espíritu Santo de Dios que me ha sellado y que me ha dado su unción. Aleluya. Pero esto está pasando con algunos creyentes que recaen y que descuidan su vida espiritual. Por eso Hebreos capítulo 10 verso 30 continúa diciendo: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y termina diciendo: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Wow, nos tiene que dar temor estas palabras. Nos tiene que dar temor reconocer, recordar que el Señor está diciendo: ¿sabes qué? Si tú te atreves a pisotear a mi hijo, si tú te atreves a hacer inmunda la sangre del pacto donde tú fuiste lavado, si tú te atreves a hacerle afrenta al Espíritu de gracia con el que fuiste sellado, te quiero decir que no vas a quedar sin castigo. Te quiero decir que mía es la venganza. Te voy a dar el pago, dice el Señor. Y te vas a dar cuenta que es horrenda cosa caer en mis manos. Wow, qué tremendo es esto, ¿no? A veces pensábamos que estar en las manos de Dios es lo mejor. Y claro, es lo mejor cuando nosotros hacemos su voluntad. Pero caer en las manos de Dios, si no estás haciendo su voluntad, vas a conocer la venganza de Dios. Vas a conocer la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia. Por lo tanto, guardemos nuestras vestiduras. ¿Cuántos dicen amén? Guardemos nuestras vestiduras, guardemos nuestra vida. Huyamos de los pecados sexuales. La Biblia, con toda la razón, amados hermanos, nos manda a huir de la fornicación. Pablo insistentemente le hablaba a Timoteo, ese joven que estaba comenzando su ministerio, que le faltaba madurez, que le faltaba mucha experiencia, que le faltaba mucho conocimiento, que le faltaba mucha unción y quizá autoridad, ¿por qué no decirlo?, de parte del cielo. Pablo le decía a él, entre tantas cosas que le recomendaba, Pablo le decía: huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque con los pecados sexuales no se juega. No solamente pecamos contra Dios, pecamos contra nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Y te lo dije hace 8 días, cuando pecamos contra nuestro cuerpo, contra nuestra sexualidad, la sexualidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es una de las cosas más sagradas que tenemos después de la salvación. No podemos unir nuestro cuerpo a una ramera, o a una prostituta, o a un hombre extraño, a una mujer extraña. Dice la Biblia que nos hacemos un cuerpo con esa persona, ¿cierto? Y el cuerpo que es del Espíritu Santo no puede ser el cuerpo también de los demonios. Tengamos cuidado con estas cosas. Por eso, amados hermanos, no solamente Pablo, no solamente el escritor de los Hebreos nos advierte a no recaer y a tener cuidado de los pecados sexuales que crean escándalos terribles en las congregaciones, en los ministerios. El mismo Señor Jesucristo, escuche bien, me hace una advertencia sobre los pecados sexuales. Y sabe, las palabras de Jesús todavía nos tienen que dar más temor. Si te dio temor lo que dijo el apóstol Pablo, si te dio temor lo que dice el escritor de Hebreos, ¿verdad?
que te dé más temor lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Porque mira la advertencia de Jesús en Mateo capítulo 5. Vamos a mirar, por favor, Mateo capítulo 5, verso 27. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Qué tremendo es esto. ¿Qué me está enseñando aquí Jesús? Por favor, abra su corazón, ponga atención, porque voy a entrar más de fondo en esta enseñanza. Voy a entrar en la parte más profunda de aquí en adelante. En la parte del maestro, entrar de lugares donde a muchos no les gusta entrar. Jesús nos está enseñando algo importante. Jesús me está enseñando que los pecados sexuales se cometen con la mente al igual que con el cuerpo. Si no lo habías pensado, si no lo habías entendido, entiéndelo ahora. Porque cuando Jesús está hablando y está diciendo: el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús nos está enseñando que los pecados sexuales se cometen con la mente al igual que con el cuerpo. En otras palabras, se puede ser culpable de pecado sexual sin tener relaciones sexuales. Te lo repito otra vez, se puede ser culpable de pecado sexual sin tener relaciones sexuales. Tú puedes adulterar, está diciendo Jesús, sin acostarte en la cama con una mujer extraña. Tú puedes adulterar, según las palabras de Jesús, si te acuestas con un hombre extraño, aunque no te acuestes con un hombre extraño en la cama. Es lo que está diciendo Jesús. Puedes adulterar, podemos adulterar con el simple hecho de mirar a esa persona y codiciarla. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ahora, dése cuenta que está hablando de mirar con codicia. ¿Sí? No está hablando de simplemente mirar. Si hablara de simplemente mirar a una mujer o de mirar a un hombre, pues ya todo el mundo estaríamos condenados. ¿Cierto? Yo tendría que cerrar los ojos en esta noche porque aquí hay muchas mujeres y las puedo ver. No se trata de eso. Tendríamos que salir al mall, tendríamos que salir a la calle, a la tienda, a Walmart, andar así comprando las cosas para no encontrarnos con mujeres, para no encontrarnos con hombres y no verlos, para no pecar. Pero Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo: si miras para codiciar. La codicia, a diferencia de la avaricia, es que la avaricia es aquel que retiene y no quiere dar. Pero la codicia es aquel que tiene, retiene y quiere tener más todavía, y no importa lo que tenga que hacer para obtener más. Ese es el codicioso. ¿Okay? Entonces, cuando Jesús está hablando de la codicia de una mujer, es aquel hombre que ve a una mujer y no solamente se siente atraído por esa mujer, sino que comienza a planear en su mente, le da lugar al enemigo en su mente para ver de qué manera se puede hacer de esa mujer. ¿Me estoy explicando? Cuidado si alguno de nosotros estamos alimentando o dejando que el enemigo alimente estos pensamientos en nuestra mente. Cuidado, por favor, porque el enemigo es experto en crear fantasías sexuales en nuestras mentes. Cuidado con esto. Por eso el peligro de la pornografía para los hombres. ¿Y qué digo para los hombres? Para las mujeres también, porque hay mujeres que también han caído en este grave error, en este pecado de la pornografía. Pornografía es toda clase de imágenes que producen excitación sexual
y abren puertas al enemigo en nuestras vidas. Cuando yo estoy frente a una imagen, frente a una escena que está produciendo una excitación sexual en mi vida, escúcheme bien, por favor, probablemente estoy en una escena que se puede llamar pornográfica. Tengamos cuidado con esto, por favor. ¿Sabe? Se dice que hoy en día el balcón donde David miró a Betsabé son las redes sociales. Porque en las redes sociales muchos hijos de Dios, muchos Davids, muchos ungidos, muchos siervos de Dios están mirando a la mujer extraña y a veces se están siendo atraídos sexualmente por esas imágenes. Así que cuidado con las redes sociales, porque las redes sociales se están volviendo ese balcón desde donde David comenzó a mirar a Betsabé, y no solamente la comenzó a mirar, sino que dice que la codició. Y entonces David cayó en el proceso de la tentación. ¿Cómo funciona la tentación? Recuerde usted que la tentación comienza con un evento. Veo. La Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. David miró a Betsabé que se estaba bañando. La tentación comienza con un evento. Ese evento le produjo un pensamiento, una fantasía sexual en su mente. Y cuando tú no sacas esa fantasía sexual de tu mente, entonces se produce dentro de tu alma, se produce dentro de tu vida, de tu corazón, emoción. Cuidado cuando tú ya estás emocionado, porque el siguiente paso después de la emoción es que tú vas a llevar a la acción, vas a querer hacer aquello u obtener aquello que tú estás mirando. Y si tú logras ir a la acción, entonces el enemigo logrará su propósito de la tentación, logrará que tú peques, que es el siguiente paso en el proceso de la tentación. Y ojalá todo acabar ahí, pecamos y se acabó. No, Señor, vienen consecuencias después. ¿Me estoy explicando? Así que cuidado, por favor, cuidado con los pecados sexuales. Cuidado con los pecados sexuales. Cuidado con nuestros hijos cuando se queden solos. Cuidado, Yo le voy a recomendar en el amor del Señor que usted observe a sus hijos. Si la mayoría del tiempo sus hijos buscan estar solos, si la mayoría del tiempo sus hijos buscan no estar con usted, aislarse, cuidado, porque probablemente, y no estoy asegurando esto, pero probablemente están por ahí el enemigo acechando sus vidas y tratando de que se les abra una puerta a través de la tecnología, a través de las redes sociales, para quizá hacerlos víctimas, presos de la pornografía. Y más si el padre de familia ha caído en ese error anteriormente. Me estoy explicando. Mujer de casa, si tú sabes que tu esposo ha caído en esto anteriormente, lo más seguro es que el enemigo va a tratar de que tus hijos caigan en el mismo error. Así que por favor observa a tus hijos. Ay, mamá, no voy contigo. Ay, papá, no voy contigo. ¿Qué? Me voy a quedar a hacer esto. Voy a hacer aquella tarea. Voy a hacer aquel proyecto. Ah, ok. Bueno, me quedo contigo. Ok. Me quedo contigo. Porque a veces los proyectos, hoy en día, con el internet en todas partes, se pueden hacer aquí, se pueden hacer en casa, se pueden hacer en todos los lugares. ¿Sí? Pero a veces no es un proyecto, a veces no es la tarea, a veces es un balcón que quiero aprovechar para mirar a Betsabé o para comunicarme, ¿verdad? Con un hombre extraño, según sea el caso. Así que no abramos puertas, por favor, al enemigo en la vida de nuestros hijos. Amados hermanos, tengamos mucho cuidado con los pecados sexuales. ¿Sabe por qué? Porque
pesar de todo lo que hemos hablado, la Biblia me enseña que los pecados sexuales son abominaciones y perversiones. Aprenda eso, por favor. Los pecados sexuales son abominaciones y son perversiones. En el Nuevo Testamento se menciona un pecado sexual que muchas veces no se menciona. Hablamos de la fornicación, hablamos del adulterio, hablamos de la inmundicia, de la inmoralidad, de muchas cosas sexualmente hablando. Pero escúchame bien, hoy te quiero hablar de un pecado sexual que muchas veces se ignora y que, escuche por favor, que puede abrir una gran puerta en la vida de nuestros hijos principalmente, aparte de la pornografía. Estoy hablándote del incesto. ¿Está conmigo? ¿Sí? El incesto es mencionado en el Nuevo Testamento entre los pecados de inmoralidad prohibidos. Cuando nosotros hablamos de incesto, hablamos de relaciones sexuales ilícitas entre familiares, entre personas que tienen cierto parentesco. Estamos hablando entonces de incesto, algo que puede abrir puertas a los demonios en una familia o en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque mira lo que dice 1 Corintios capítulo 5 verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. A este tipo de fornicación hoy le conocemos como incesto, relaciones entre personas de parentesco que son ilícitas, que son prohibidas por nuestro Dios. Este hombre que tenía la mujer ¿de quién? De su padre. Amados hermanos, el pecado de incesto se menciona en el Antiguo Testamento entre los pecados prohibidos de inmoralidad y se le dedica casi todo un capítulo precisamente en el libro de Levítico en el capítulo 18. Pero quiero enfocarme en el incesto infantil. En el incesto infantil. No cuando se tiene a la mujer, como dice aquí, del padre. No cuando se hace con un adulto, sino cuando se hace con un niño. Cuando se abusa sexualmente de un niño. Cuidado con esto, por favor. ¿Por qué? Porque el abuso sexual cometido a un niño o a un adolescente, ¿sí?, es precisamente uno de los pecados más horrendos que puede existir. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque los niños son los seres humanos más vulnerables e indefensos de todos. ¿Cierto o no? Los niños no se pueden defender. Los niños no pueden protegerse a sí mismos de la maldad humana, ni tampoco pueden protegerse a sí mismos de las fuerzas sobrenaturales como lo podemos hacer los adultos. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Un niño puede ser influenciado sobrenaturalmente sin que él lo haya querido. El adulto puede ser influenciado sobrenaturalmente porque él se lo buscó. Pero el niño puede ser influenciado sobrenaturalmente sin que él lo haya pedido. Un niño puede ser endemoniado sin que él lo haya pedido, sin que él lo haya buscado. Oye lo que te estoy diciendo, ¿ok? Un cristiano, un adulto puede ser endemoniado porque él se lo buscó, porque él abrió puertas al enemigo. Pero un niño también puede ser demonizado sin que él lo haya pedido. ¿Y cómo puede suceder esto? Puede suceder a través del incesto.
a través del abuso sexual que ese niño pueda experimentar, a través de haber sido expuesto a una clase de abuso sexual. Como consecuencia de ese abuso sexual, los niños entonces están expuestos a la demonización. Los niños están expuestos a que se abran puertas a los demonios en su vida. ¿Está oyendo lo que digo? Estoy hablando de niños endemoniados. Estoy hablando de demonios en la vida de los niños. ¿Es posible esto? ¿Sí? Piénselo bien, por favor. ¿Es posible esto? ¿Es posible que los niños puedan ser endemoniados? Jesús dijo que de los niños es el reino de los cielos. Y que el que no fuera como un niño no entrará al reino de los cielos, ¿cierto? Pero ahora resulta que este predicador, que parece ser que ya se le botó la cuiria, o que está enseñando otras cosas que no son bíblicas, viene a decirte que los niños pueden ser endemoniados. Ahora, no te lo estoy diciendo de mi mente. Te lo voy a comprobar en la palabra, como siempre tengo que comprobarlo. Porque si no lo compruebo en la palabra, entonces estoy hablando relatos. Como escuché a un predicador recientemente que él se estaba basando en relatos para poder decir que basta un arrepentimiento de último minuto para tú poder ser salvo. Y yo dije, qué barbaridad. Qué evangelio tan barato estás predicando, qué evangelio tan sutil estás predicando. Pensar que un arrepentimiento de último momento te puede dar la salvación. Y son predicadores famosos, amados hermanos, que sus iglesias tienen miles de personas, pero sabe que la gente no pone atención a los mensajes. Ponga atención. Por eso no tengo ningún problema con que los mensajes se graben y usted los pueda ver con detalle una y otra vez, porque no estoy para basarme en relatos, estoy para basarme en lo que dice la palabra textualmente. ¿Está conmigo? ¿Se acuerda usted de aquella escritura en Marcos capítulo 9? Cuando le trajeron a Jesús un endemoniado y los discípulos no lo pudieron echar fuera. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Vamos a Marcos capítulo 9, si no se acuerda. En Marcos capítulo 9 está el relato de este endemoniado que dice la palabra que los discípulos no lo pudieron echar fuera, ¿verdad? Y entonces lo traen a Jesús. Jesús se enoja, ¿verdad?, con los discípulos que no lo pudieron echar fuera. Pero entonces Jesús habla, ¿verdad?, y les dice en el versículo 16, Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, ¿qué dijo? ¿Estamos leyendo? Maestro, ¿qué dice? Traje a ti mi hijo, que tiene ¿qué? Un espíritu mudo, dice aquí. Versículo 21. Note por favor, ¿verdad? Porque después de que Jesús o el Padre le dice que cuando el Espíritu lo toma y lo echa, que lo hace que saque espumarajos, que se revuelque y que lo avienta en el fuego y otras veces en el agua, Jesús le hace una pregunta muy importante. Y quiero que lo note usted en la Biblia. Versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Qué dijo el Padre? Él dijo ¿qué? Desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Qué tremenda escritura. Desde niño. ¿Cómo se le metió el demonio a este niño? ¿Te das cuenta? Ahora mira, nos vamos a ir más profundo por favor en esto, porque abre tu corazón a lo que te estoy diciendo. Porque así como un niño puede ser demonizado o endemoniado desde muy pequeño, un niño también puede ser lleno del Espíritu Santo desde muy pequeño.
¿Cierto? ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña precisamente en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 15, que se dice del nacimiento de Juan el Bautista, y se dice que iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y eso sucedió. Cuando María se encuentra con Elizabeth, dice que María saluda a Elizabeth, y en ese momento la criatura, o sea, Juan el Bautista, brincó, saltó en el vientre de su madre, y ella fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué saltó Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth? Porque había sido dicho que iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Ahora, la pregunta aquí es esta: ¿cómo que un niño se puede llenar del Espíritu Santo aún desde el vientre de la madre? ¿Y cómo es que un niño puede llenarse o endemoniarse desde muy pequeño? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Tiene que ver mucho con los padres. ¿Me estoy explicando? Tiene que ver mucho con el ambiente en el que ese niño crezca. Tiene que ver mucho con el hogar donde ese niño nazca. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Algunos niños, amados hermanos, tienen conductas así medias extrañas. ¿Y sabe qué? Algunos de esos niños puede que hayan sido influenciados de una manera negativa, sobrenaturalmente, por algo que sucedió en su hogar. Y algunos de esos niños probablemente fueron molestados sexualmente, fueron tocados sexualmente, si no es que fueron abusados sexualmente por un depredador sexual, por un hombre o por una mujer que también estaba endemoniada. No sé si me estoy explicando. Porque solamente un depravado, solamente un endemoniado puede violar a un pequeño. ¿Cierto? ¿Sí? Este niño que le trajeron a Jesús estaba endemoniado. Estaba endemoniado. ¿Por qué? Porque hay puertas que abren los demonios, aún inclusive a la vida de nuestros hijos. Por eso, papás, tengan cuidado de sus hijos, con quién se quedan. No se los dejen a la vecina, no se los dejen al tío, no se los dejen a la tía, no se los dejen a la amiga, no se los dejen a cualquier persona. Son tus hijos, son nuestros hijos. Tú no sabes las cosas que esas personas viven en sus casas. Tú no sabes la clase de música que ellos están escuchando. Tú no sabes los programas que ellos ven en sus casas. Tú no sabes cómo duermen esas personas. Tú no sabes lo que practican. Probablemente hay drogas en esa casa. Probablemente hay alcoholismo, probablemente hay prostitución, probablemente hay pornografía en esa casa, y tu hijo está expuesto a esas cosas que pueden afectar su vida. ¿Me estoy explicando? Los exponemos a puertas demoníacas. Usted va a decir: ay, pastor, pero es que mi hijo pues es un hijo de Dios, nació conmigo y es hijo de cristianos. Claro, es hijo de cristianos, pero si tú no lo cuidas y viene alguien y lo abusa sexualmente, está abriendo puertas al enemigo en la vida de tu hijo. Muchos de esos niños el día de mañana crecen con inseguridad. Muchos de esos niños el día de mañana crecen con sentimientos de desprecio, con sentimientos de sentirse sucios, con sentimientos de temor en la noche. Ay, porque va a venir alguien, me va a tocar. Muchos de esos niños crecen con sentimientos de homosexualidad. Todo porque se le abrieron puertas a los demonios. Cuidado entonces, porque los pecados sexuales no solamente son perversiones, sino que también son abominaciones. Eso es lo que dice la Escritura. Y la Biblia me habla no solamente del pecado de incesto, sino que me habla también del homosexualismo como uno de los pecados prohibidos
porque dice que es abominación. Dice, no te echarás. Después de hablarnos del incesto casi todo el capítulo, y lo puedes comprobar en tu casa, se va al siguiente pecado sexual y ahora habla del homosexualismo y dice, no te echarás con varón como con mujer, porque esto es abominación. La cosa es seria. La cosa es seria. El homosexualismo. Probablemente en aquel hogar, en aquella casa, tú no lo sabes, hay una persona homosexual que va a besar a tus hijos en los labios, que los va a sentar sobre sus piernas. Tengamos cuidado con estas cosas que pueden hacer que nuestros hijos sean iniciados en el homosexualismo. ¿Cómo es posible que en familias cristianas de mucho tiempo de repente alguien salga, ay, pues que ya soy homosexual, que no me gustan las mujeres, que me gustan a mí los hombres, y viceversa? Hubo una puerta, amados hermanos, hubo una puerta, porque Dios no se equivoca, ¿cierto? Dios no se equivoca. Hubo una puerta, un pecado de homosexualismo quizá. Después de que habla del pecado de homosexualismo, se va a otro pecado que todavía es más perverso. No solamente es una abominación, sino que es una perversión, y me habla del bestialismo. Pecados sexuales que no se hablan muchas veces en las congregaciones, pero que son puertas directas a los demonios en la vida de las personas. ¿Sí? El pecado de bestialismo, número 18, verso 23. Dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. O sea, con ningún animal vas a acostarte. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse. ¿Se entiende, verdad? Para unirse sexualmente con un animal. ¿Por qué? Porque esto es perversión. ¿Lo estamos viendo? ¿Lo estamos viendo? Amados hermanos, y estamos viviendo en estos días de abominación. Estamos viviendo en estos días de perversión. Por eso la Biblia dice, termina diciendo el verso 24, que la tierra fue contaminada con estas cosas. Verso 24 dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros. ¿Y qué sucede? La tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. El enemigo es experto en seguir contaminando la tierra. El enemigo es experto en seguir contaminando las familias. El enemigo no va a dormir hasta no esperar que tú y yo le abramos una puerta para recuperar el terreno que él había perdido. Pero iglesia, en el nombre de Jesús, no le demos lugar al diablo. Fuera toda fantasía sexual de nuestras vidas que abren puertas al diablo. Amén. Fuera toda relación ilícita de homosexualismo, de incesto, de fornicación, de adulterio, de bestialismo, que parece increíble que la Biblia hable de esto, pero queremos decirle que hoy en día esto se está practicando. Se está practicando. Personas que han perdido tanto la cordura que ya no es mujer con mujer, hombre con hombre, sino que es con los animales. ¿Quién hace esto? Solamente una mente depravada que está siendo controlada por espíritus inmundos. ¿Me estoy explicando? Así que cuidado con los pecados sexuales. Dice la palabra que no hay hombre capaz de poner fuego sobre su pecho sin que se queme.
No podemos jugar con los pecados sexuales. Por eso dice la palabra claramente, ni aún se nombren entre vosotros. Amén. Póngase de pie, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos estás advirtiendo lo hermoso que es poder recibir tu palabra y dar los frutos que tú estás esperando. Pero también me estás advirtiendo lo fuerte, lo terrible, oh Señor, que es recibir tu palabra una y otra vez y ser una tierra que produce espinos, ser una tierra que produce abrojos, ser una tierra que no produce buenos frutos, Señor, porque esa tierra es reprobada. Esa tierra está próxima a ser maldecida y su fin será el infierno. Su fin será ser quemada. Padre, ayúdanos. Manténnos libres. Manténnos limpios de todo pecado social y sobre todo de todo pecado sexual. Porque si los pecados sociales traen grandes consecuencias, los pecados sexuales, oh Dios, traen vergüenza, dolor, tristeza y grandes consecuencias. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que nos permitas estar alertas para no permitir que el enemigo produzca un pensamiento no sano en nuestras mentes. Y si ha logrado producir un pensamiento a través de una imagen, a través de algo, a través de una película, a través de un video, algo que hemos escuchado o visto, ayúdanos, Señor, a romper ese pensamiento de nuestra mente y sacarlo inmediatamente. Ayúdanos, Padre Celestial, para que las redes sociales no sean ese nuevo balcón desde donde David estaba mirando a Betsabé. Ayúdanos, Señor, no queremos que pase con nosotros lo mismo. Por eso, Padre, ayúdanos a guardarnos en santidad. Ayúdanos en todo momento, oh Dios, a decirle no al pecado, a decirle no a Satanás, porque no queremos manchar nuestras vestiduras. No queremos abrirle ninguna puerta al diablo, ni mucho menos en nuestros hijos. Por eso, Padre, ayúdanos a cuidar a nuestros hijos. No es bueno que estén mucho tiempo solos. No es bueno que los dejemos mucho tiempo solos. El enemigo pudiera buscar una puerta para atarlos a la pornografía, para atarlos a conversaciones que dice tu palabra que corrompen, Señor Jesús, las buenas costumbres. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a cuidar a nuestros hijos, porque los niños pueden endemoniarse, como lo vimos en esta tarde. Pero también vimos, Padre, y aprendimos que los niños pueden ser llenos de tu Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Todo tiene que ver con los padres. Todo tiene que ver con el ambiente en el que esos niños crezcan, el ambiente en el que esos niños se desarrollen. Ayúdanos a cuidar a nuestros hijos, porque es la mayor herencia que tú nos has dado después de la salvación. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, líbranos de pecar voluntariamente.
Líbranos de recaer nuevamente en esos pecados vergonzosos, en esos pecados sexuales. Líbranos, porque no queremos pisotear al Hijo de Dios. No queremos tener por inmunda la sangre del pacto en la que fuimos santificados. Y no queremos causar afrenta al Espíritu Santo de Dios con el que fuimos sellados para el día de la redención. No queremos romper el sello que nos da la seguridad de que somos salvos para el día de la redención. Ayúdanos a permanecer con nuestro sello intacto, Señor, sin abrirle la puerta al enemigo, para que el enemigo no pueda tener derechos nuevamente sobre nosotros, para que el enemigo no pueda levantar nuevamente un acta de decretos en contra nuestra y tratar de demandar nuestra alma delante de ti por haber fallado. Ayúdanos, Señor, tú eres un Dios perdonador. Y si alguno de los que estamos aquí en algún momento fallamos, en algún momento, Señor, nos hemos descuidado, en algún momento hemos cometido relaciones sexuales ilícitas y abrimos lugar a los demonios en nuestra vida, Padre, perdónanos. Límpianos. Limpia de toda maldad, Señor, a tu pueblo. Y permite, Señor, que el gozo de nuestra salvación vuelva de nuevo a cada vida. El gozo de tu salvación vuelva de nuevo a cada vida que se alejó de ti, Señor. Porque tú eres un Dios perdonador. Eres un Dios restaurador. Eres un Dios que eres el único de levantar del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, para hacerlo sentar nuevamente en la silla, en la mesa de los príncipes. Gracias, Padre, por tu palabra. Cerramos toda puerta al enemigo. Ningún pecado social, ningún pecado sexual se enseñoreará de nuestra vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aplaude fuerte al Señor, porque para Él es la gloria y la honra. Gracias, Jesús, por tu palabra. Amén.